Hola a todos. Hola, van a disculpar que no pude subir video antes. Vayamos rápidamente a algunas cosas. La primera es de que únanse a mi Discord. Voy a poner los datos abajo de Arapax, que es básicamente iniciar un movimiento completamente virtual, claro, por el momento, pero un movimiento en contra de varios aspectos militares en los cuales se ha encaminado la humanidad. Por ejemplo, ¿para qué cuernos existe la OTAN? Literalmente es para darle trabajo a algunas personas allá, o sea, no tiene sentido. ¿Para qué existen las Naciones Unidas? ¿Por qué existen de esa manera? ¿Por qué Estados Unidos se gasta más de 2.000 millones de dólares diarios en su ejército, en sus fuerzas armadas? ¿No? Entonces tú puedes ver de que hay ahí demasiados malestares, demasiados, la verdad, y lastimosamente no se está haciendo nada y no hay una gran protesta al respecto porque Estados Unidos, que es el país más afectado y que afecta más, tiene un ejército profesional y la estructura de este ejército en este momento, el ejército contemporáneo de Estados Unidos, es gente que está buscando trabajo y una institución que les da trabajo. Eso es, en otras palabras, es básicamente un plan laboral del gobierno y la gente no está dispuesta a atacar los planes laborales de nada, no está dispuesta a atacar el regalo de dinero de nada. Y no se dan cuenta de que tú tienes en el ejército de los Estados Unidos la maquinaria más letal de la historia con cero dirección. Así, con cero dirección. El ejército, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos están locas. Ya he hablado yo de eso en varios videos anteriores. He hablado sobre, por si acaso voy a dejar los enlaces porque me temo que el emprendimiento de Arapax va a ser de lejos lo más importante que yo voy a hacer con el canal. Por más que sean protestas solamente virtuales, por más que sea solamente compartir imágenes de algo en tu Twitter, en tu Facebook o en lo que fuere, no importa, no importa. Eso es importante, hay que hacerlo porque no lo está haciendo nadie. Entonces, abajo tienen en Discord cómo ponerse en contacto con Arapax. Por el momento solamente somos ese Discord. Vamos a ver si poco a poco somos más. Y los días 19 de cada mes vamos a hacer una pequeña protesta virtual y luego vamos a ver si se puede hacer algo más. Pero eso es a medida que vaya creciendo el asunto, ¿no? Entonces, el día de hoy, entonces todos los próximos videos siempre van a tener una pequeña referencia a Arapax, por más que sea únete a mi Discord, ahí está Arapax. Por si acaso que viene de Altar de Paz. Ya, pero entonces el día de hoy hay que hablar sobre un armamento, hay que hablar sobre un armamento. Eh, voy a hablar, sí, voy a intentar hablar sobre el armamento, en otras palabras, sobre ese fenómeno revolucionario solamente 15 minutos. Bueno, vamos a ponerme la barrera de 15 minutos para ir recobrando el ritmo un poco más corto, pero ya saben que los videos en este canal, los videos no son cortos, sino es más o menos lo que tardamos, o lo que tardo, perdón, en abordar un tema específico. Entonces, el día de hoy, el tema específico es el misil. El misil. ¿Qué es el misil? Porque la palabra misil, si no me equivoco, puede ser muy antigua. En otras palabras, es algo que se arroja. Pero, ¿qué es lo que tenemos hoy en día como misil? Lo que tenemos hoy en día es un arma guiada de alguna forma a través de algún mecanismo, porque hay muchísimos mecanismos para guiar misiles, pero un armamento guiado para dirigirse hacia su blanco específico. Eso es un misil.
Eh, en la Segunda Guerra Mundial se prueban los misiles. Los primeros misiles podríamos decir que son el B-1 y el B-2, porque por el otro lado tú tienes el cohete. ¿Y cuál es la diferencia conceptual entre cohete y misil? El misil va, el misil va y tiene algún recurso, algún mecanismo que permite guiarlo. Por ejemplo, el B1, B2, ¿no? El B1 tenía unos mecanismos internos, ¿cómo se llama? Un algo que le permite, una especie de brújula interna, digamos, que le permitía en una dirección y más o menos más o menos, digamos, si notaba que estaba yendo hacia muy este lado, entonces la noción de dirección que tenía le permitía eh, redefinir su curso, ¿no? Eso es. En cambio, ese era el B1, o sea, tenía un mecanismo, no importa cuán primitivo sea, no importa cuán primitivo sea, tenía un mecanismo para reembocar el rumbo. Eh, en cambio, el B2, más sofisticado, ¿no? El B2 sabía dónde estaba y en base a dónde estaba, tú le decías dónde quieres que fuera. Y entonces iba y sin mucha precisión, por si acaso, era así a grosso modo, sin precisión iba. Y así atacan a Londres, ¿no? ¿Y cuál es el punto? El punto es de que está ahí dirigiendo algo al misil. Entonces, ¿cuándo es el final de la Segunda Guerra Mundial? 44, 45 en Europa y en Asia, ¿no? Los años 44, 45, 1944, 1945. Ya, y por el otro lado tienes un amplio uso de los cohetes, por ejemplo, los cohetes Katyuska son famosos, ¿no? Los llamados órganos de Stalin, que eran un arma pavorosa por cómo suena y por los efectos pero eso es cohete, en otras palabras, eso es como artillería, ¿no? Solo que en vez de utilizar pólvora para que estalle y lance el proyectil, entonces el cohete tiene una carga de explosivo que utiliza como combustible para ir, ¿no? Pero eso es balístico. Balístico por más que sea bueno, por más que sea un cohete, ¿no? Por más que sea un cohete, sigue una lógica balística. Entonces, hoy en día tenemos cohetes muy sofisticados, pero cuando ya pueden guiarse, entonces ya dejan de ser cohetes y se vuelven misiles. Entonces, desde los años 1944 y 1945, ¿qué se ha hecho con los misiles? Los alemanes ya probaron con el misil teledirigido en las finales de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes también probaron con el misil aire-aire, con el misil aire-tierra, que en el fondo del fondo era para atacar a barcos, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tienes el misil tierra-tierra, el misil aire-aire, y tienes el misil aire-tierra, ¿no? Entonces los alemanes a finales de la Segunda Guerra Mundial prueban esos tres. No recuerdo si el misil aire-aire era cohete, creo que era misil, porque creo que tú lanzabas y podías dirigirlo de alguna manera. Pero si no se podía, entonces era cohete. Y bueno, me temo que cohetes aire-aire, mejor dicho, lanzados desde el aire, utilizaron muchísimos cohetes. O sea, aviones que tenían ahí cohetes con los cuales atacaban la Tierra. Entonces, si no me equivoco, sí, hay un misil aire-aire que prueban los alemanes, que obviamente no es de gran efectividad, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que se prueba ya en esos tiempos. Y por lo tanto, desde los años 40 del siglo XX, el misil va dando avances
revolucionarios. O sea, la tecnología que se aplicaba al misil avanza y a un ritmo impresionante. Y tú tienes ahí el reconocimiento de la Unión Soviética, por ejemplo, de que las fuerzas aéreas estadounidenses son más poderosas porque simple y llanamente tienen mejor tecnología. Y por lo tanto, como si bien iban a hacer todos los aviones que podían hacer, si bien todo eso, ¿no? Y la mecánica de la Unión Soviética, o sea, la doctrina de la Unión Soviética era número, 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 número. En otras palabras, los Estados Unidos sacan un jet magnífico, magnífico. Entonces los soviéticos tienen que sacar un jet bueno, pero tienen que tener números, pero hasta por la nariz. Entonces su producción, su lógica de producción industrial monstruosa, les acaba, les acaba pasando factura. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener en primer lugar una manufactura de todo uh, a nivel industrial sin que sufra alguna otra parte de tu economía. En otras palabras, si tú dedicas a tener muchos jets de combate, en primer lugar, esos jets de combate, ¿por cuánto tiempo van a ser buenos jets? Van a estar al nivel tecnológico del momento, necesitas personas capacitadas para todo, o sea, para manejarlo, pero también necesitas personas para mantener su buen estado físico, necesitas fabricar los implementos que va a utilizar en el combate, balas, almacenamiento de balas, ¿no? Almacenamiento de todo esto y todo esto y todo esto, reemplazos de repuestos y todo lo demás. En otras palabras, si tú quieres grandes flotas de aviones, necesitas un organismo, pero descomunal de esfuerzo y de gente y trabajadores y todo lo demás para que puedan manejar eso, ¿no? Y la diferencia es entre la Unión Soviética y lo que era el Occidente, era de que la economía soviética era pues un desastre monumental. En otras palabras, ¿podían tener tanto y tanto, tanto dinero como decían que tenían? Puede que sí, pero estaba tan, tan y tan, tan mal manejado que siempre, digamos, falta dinero. Entonces, dentro de esa lógica, dentro de esa mecánica, dentro de esos gastos pavorosos que se están realizando en la Unión Soviética, también hay, digamos, el buscar dar la respuesta cuando se la propone a la gente. En otras palabras, a la gente le propones, gente, tenemos que defendernos de la OTAN, porque para ellos el enemigo siempre estaba fuera, el enemigo siempre era el otro. Ellos nunca se veían a sí mismos como los enemigos, en el sentido de no reconocer que ellos son la fuerza agresora, ellos son la mala fuerza, la fuerza opresora y todo lo demás. Van a tardar bastante en asimilar y tener esa idea en sus cabezas. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta soviética? La respuesta soviética a la supremacía de la riqueza y de la mejor tecnología estadounidense, que no podían compensar tan fácilmente con el número, la respuesta es el misil antiaéreo. Y hasta el día de hoy, los sistemas soviéticos, el sistema soviético per se, es superior al de los Estados Unidos y al de la OTAN. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos y la OTAN no prestaron tanta atención a lo que es la defensa antiaérea. ¿Por qué? Porque su fuerza aérea era suficientemente potente y capaz como para destruir a la fuerza aérea del otro. Entonces, tu fuerza aérea es tu defensa antiaérea. No tiene por qué ser, no manejaban la misma doctrina. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto general que yo deseo hacer, más allá de los costos y más allá de la mecánica y todo lo demás? El punto que yo quiero hacer es que el misil es un arma revolucionaria. Porque el misil, a diferencia del avión, a diferencia
toda la mecánica aérea que tenías que tener, porque no es solamente cazador, interceptor, bombardero, y digamos, de obtención de datos, de guerra electrónica, en otras palabras, es toda una maraña de equipos. A diferencia de toda esa maraña de equipos sumamente costosa, tienes el misil. El misil sofisticado y todo lo demás es muy caro, es carísimo. Pero es efectivo. ¿Cuán efectivo es? Bueno, si entras en el espacio en que ¿cómo se llama? El misil te puede agarrar, te va a agarrar. Si tú no tienes, pero por debajo hay una moraleja más importante todavía. El misil es un arma revolucionaria. El misil es el arma revolucionaria es el arma más revolucionaria después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene una efectividad, ¿no? Dentro de su rango, pero esta efectividad es mayor a su costo. ¿Eso qué quiere decir? Tú tienes un armamento que cuesta 10, un magnífico avión. ¿Cuál es su, digamos, por otorgarle un número? ¿Cuál es su efectividad? Y su efectividad es 7, porque es magnífico. Tú tienes un misil, su efectividad es 5, pero su costo es 0.5. Así de fácil. En otras palabras, tú puedes compensar cualquier falta en cualquier área. En otras palabras, fuerzas navales. ¿Puedes tener barcos muy sofisticados? No. ¿Puedes tener misiles muy sofisticados? Probablemente. ¿Entienden? Esa es la gran revolución del misil en absolutamente todas las áreas. Aérea, aire-tierra, tierra-tierra, tierra-agua, ¿no? Tierra-aire. En cualquier lado, la efectividad está ahí y es. Lo que sucede y ha sucedido hasta el momento es que de todas las guerras posteriores a 1945 no son guerras entre poderes industriales, son las guerras del países subdesarrollados, del tercer mundo que busca en algunos casos su independencia, pero eso es a ver, el caso de Vietnam, por ejemplo, puedo pensar, el caso de Argelia. Entonces, el tercer mundo que busca su independencia, en otras palabras, pelea con lo que puede y por lo tanto pelea con armas convencionales, eh, ¿no? Con armas de fuego, con corriente, se puede decir, y tiene algún apoyo, ¿no? En la mayor parte de los casos tienen el apoyo de la Unión Soviética, porque obvio que ellos querían expandirse y difundir su doctrina enferma, donde sea aceptada. Entonces, tienes ese tipo de guerras donde a través de la Unión Soviética se introducen los misiles, ¿no? Pero los misiles no en semejante cantidad como los podría tener cualquier fuerza industrial. Y hoy en día, eh, la diferencia ha seguido así. Y hoy en día tenemos países que tienen capacidad de misiles muy grande, muy fuerte. Por ejemplo, China, Irán, Corea del Norte. Esos países tienen una gran fuerza a nivel de misiles. Y eso quiere decir que se han cambiado las reglas del juego usual. En otras palabras, la noción militar de guerra
anterior a 1945, o sea, anterior de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y a cierto nivel posterior a 1945, teniendo en cuenta que no se han peleado con enemigos que tengan gran fuerza a ese nivel, de niveles de misiles. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Sucede una revolución que obliga a pensar en otros caminos, especialmente que ya el camino militar ya no es el camino. Por ejemplo, tú tienes un portaaviones estadounidense moderno. ¿Cuánto cuesta? Te cuesta 13.000 millones de dólares. 13.000. Solo el portaaviones. No estamos ni hablando de los aviones, ni el gasto diario. Eso es otra cosa. Estamos hablando de la construcción de la plataforma. Los costos de habitar eso, los costos de operar eso, porque una cosa es probarlo, ¿no? O sea, salir al mar y de que esté ahí un montón de gente probando el equipo, o sea, eso es un costo. El habitarlo, probarlo, ¿no? Pero operarlo con tus benditos aviones que estén ahí preparados, volando con tus pilotos y todo lo demás, eso es, bueno, son costos descomunales. Ya. Un portaaviones no va solo. Un portaaviones, de acuerdo a la doctrina estadounidense, va con el equipo de tareas. El equipo de tareas quiere decir que tiene crucero, crucero, crucero y digamos alguna que otra corbeta y algún que otro equipo más, ¿no? Entonces tú tienes ahí tu portaaviones, tu crucero, perdón, destructores. Ya, digamos un crucero y tus destructores, ¿no? Y alguna par de corbetas, digamos. Y ya, entonces todos en una estrella, ¿no? En una estrella alrededor con sus radares y todo lo demás. El costo de eso no tengo ni idea ya cuánto puede ser. Es monstruoso. Si solamente la creación del aparato es 13.000 millones de dólares. Pero sabemos qué es lo que se requiere para destruir eso. Y lo que se requiere es 250 misiles. Que tú podrías encubrir los misiles con cohetes. ¿A qué me refiero? O sea, el cohete es muchísimo más barato. El cohete, si el misil te cuesta 1 millón, el cohete te cuesta 100.000, 70.000, 60.000 e incluso menos. El cohete, en otras palabras, el aparato que no es tan sofisticado, pero que con algunos mecanismos básicos puede seguir una trayectoria balística. Entonces, tú puedes lanzar cohetes y en medio de esos cohetes le metes 200 misiles. Los cohetes van a seguir una ruta balística, pero los misiles saben a dónde ir. Y entonces, ¿no? Pueden protegerse en la nube. Todos esos tipos de truquitos militares son parte de las doctrinas mundiales. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es de que tú puedes destruir esa máquina que cuesta 13.000 millones de dólares con una inversión razonable de 200 a 250 millones de dólares. Eso no entra en la escala. 250 millones de dólares es esto, ¿no? Podemos decir que es esto. Entonces, 1.000 millones de dólares es esto. 2.000 millones de dólares es esto. Y entienden, ¿no? 13.000 millones de dólares se sale de la escala, está por aquí arriba. Entonces necesitamos reducir la escala. Entonces ahí la punta de mi dedo es 250 millones de dólares. Entonces aquí ya, esto es 250 millones, esto es 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, más o menos 4 millones, sí, aquí entonces 8 millones, 9, 10, 11, 12, 13, digamos ahí. Esa es la diferencia entre la lucha convencional y el misil. Y sabemos quién gana. Entonces, aquí viene la gran moraleja.
El misil es un instrumento revolucionario que cambia cómo se pelea la guerra. Cambia completamente. Entonces, tenemos que repensarla, reestructurarla y reencaminar el camino, porque el armamento que tú estás pensando ha cambiado la forma completa del juego. Eh, la Unión Soviética, los rusos lanzaron un misil a mar, o sea, lanzado del agua, ¿no? Sea launched anti-ship missile. Un misil lanzado del mar antibarco. ¿En qué año? Con la guerra contra Georgia. El 2008 creo, o el 2010. No me acuerdo la fecha, pero en la guerra con Georgia lanzaron un misil. Ese misil fue el primer misil lanzado en acción de guerra por no la Unión Soviética, sino por los herederos del armamento soviético. En otras palabras, esas herramientas no se han utilizado, no se han utilizado al punto de que la Unión Soviética no lanzó nunca uno en guerra. Y los rusos, después de la caída de la Unión Soviética, más de 20 años después, por primera vez lanzaron uno, ¿no? En situación militar. Esa es una cosa. Otra cosa rapidita, porque voy a lanzar tres ejemplos. La guerra de Siria, que es una tragedia universal, es una tragedia. ¿Qué mundo más imbécil? ¿Qué mundo más imbécil que permite que eso siga así? Bueno, por eso Arapax, gente, por Dios, Arapax, ya. Los rusos bombardean porque apoyan al régimen de Siria, bombardean toda una extensa no zona, la recontra bombardean y le dicen a los sirios, métanse, vayan. Y los sirios van con sus tanques, ¿no? Y sus transportes blindados y todo va. Pues. Pero los sauditas, ¿cómo se dice? En complicidad con los Estados Unidos, dejaron ahí 5.000 cohetes, 5.000 misiles antitanque. ¿Cuál es el punto? La ofensiva siria los revientan a misilazos. Los revientan a misilazos, tanques, transportes y todo lo demás. Y hasta el día de hoy, no, un país de este tamaño no puede recuperar la totalidad de su territorio. Obviamente hay una situación social muy compleja por detrás, pero no es solamente eso. El arma es el misil antitanque, ¿no? Que no lo producen las fuerzas involucradas, sino las fuerzas involucradas lo reciben. Imagínense cómo sería si pudiesen producirlo las fuerzas involucradas, que es el caso de Irán y otros más. Ese es otro caso. Y bueno, no se acuerdan del tercero, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Entonces, les dejo esta idea. El misil es un arma revolucionaria que cambia todo lo que es la guerra. Sí, también lo podríamos ver, lo que es misil aire-aire y todas esas cosas. Pero ya saben, eso alargaría el video demasiado. Les dejo esa idea. Una vez más, los interesados, por favor, para ver lo que es Arapax, vean el anterior video. Y abajo voy a dejar el enlace de Discord. Muchísimas gracias por su atención.